Muy buenas tardes, señor presidente, honorables miembros del Senado, de la Cámara de Representantes, a todos los estudiantes de la Fundación Universitaria San Martín, a todos los docentes, decanos y trabajadores de la misma Fundación Universitaria San Martín. Para nosotros como ministerio es realmente muy importante la comisión que hoy sesionó en el Senado de la República, o que está sesionando en el Senado de la República, señor presidente, porque para tomar estas medidas y las que vienen, necesitamos de la voluntad política de todos los que están aquí presentes. Y tengo que decirlo, señor presidente, no me he sentido sola. He contado con esta comisión, los estudiantes han estado permanentemente en diálogo con el ministerio, incluso la idea de la fiducia vino de una reunión con estudiantes. Los docentes también han estado en permanente contacto y por supuesto los demás ministros y el presidente de la República tienen este asunto de la educación superior y este caso específico de la Fundación Universitaria de San Martín como un tema prioritario. Cuando hablaban los estudiantes, yo dije, aquí ya dijeron todo. Eso fue hace no sé cuántas horas, hace más o menos 4 horas, porque nos hicieron un recuento de lo que había pasado, nos señalaron responsabilidades y al mismo tiempo nos indicaron soluciones. Hablaron desde el corazón, hablaron desde la razón. Y este debate, como muchos de ustedes lo han mencionado, nos llevan a uno mucho más amplio, y es el tema de la educación superior en Colombia. Entonces, comenzaré por el caso particular de la Fundación Universitaria San Martín, para comenzar con lo importante y urgente y pasar a lo que también es importante. Lo primero es ese balance que nosotros tenemos que hacer de derechos y de funciones entre la autonomía universitaria, consagrada en la Constitución, consagrada en la Ley 30, detallada en la Ley 30, y la función de inspección y vigilancia. ¿Cómo es esa ponderación de esos dos derechos? Porque ambos son derechos. ¿Qué dice la Ley 30 al respecto? La Ley 30, que es la que detalla y reglamenta esa autonomía universitaria, establece 7 elementos que verifican en donde se concreta la autonomía universitaria. El primero, darse sus propios estatutos. El segundo, darse sus propias directivas. El tercero, crear los programas académicos. El cuarto es definir cuáles son esas labores formativas. El quinto, seleccionar a sus docentes y estudiantes. El séptimo, dar un reglamento específico para esos docentes y para esos estudiantes. Y el séptimo, aplicar y arbitrar sus rentas según su misión. Eso es lo que establece la ley, esa es la autonomía universitaria. No es más, no es menos. Por lo tanto, la autonomía universitaria no es una autonomía para delinquir. Y por lo tanto, la misma Ley 30 en su artículo 32 establece que parte de la misión de inspección y vigilancia que tiene el Ministerio de Educación consiste en examinar y tomar medidas cuando esa función séptima de la autonomía, que es aplicar y arbitrar sus rentas, se incumple. En otras palabras, una institución universitaria, una universidad o un instituto tecnológico en Colombia, si quiere hacer una biblioteca de 3 billones de pesos, lo puede hacer, y no podemos sino debatir si nos parece que ahí debió haber invertido, pero si es para la educación lo puede hacer. Pero lo que no puede hacer es utilizar esos recursos para algo distinto a su misión.
Entonces la autonomía no es para todo. La autonomía también está reglamentada, la autonomía también ha tenido desarrollo jurisprudencial y por eso, por ser una función y un derecho fundamental la educación, es que existe la función de inspección y vigilancia que viene desde el artículo 189 de la Constitución y aquí específicamente nos la permite por el artículo 22, numeral 22, 23 y 29, si mi memoria no me falla, de ese mismo artículo 189. Ahora, ¿cuáles son esas medidas y esos mecanismos que tiene el Ministerio de Educación? Porque finalmente y para bien de todos estamos en un Estado de Derecho. Pues claro que es una posibilidad convertir a las universidades, instituciones universitarias, cuando cesan sus pagos, cuando no están con calidad, cuando se van los recursos en instituciones públicas. Y claro que lo que estoy segura, si hiciéramos aquí una encuesta todos desearíamos es entrar, quitar el plenum, tomarnos la universidad y administrar esos recursos. Y claro que lo que todos quisiéramos es desde ya coger los recursos pasados, presentes y ojalá futuros para invertirlos donde es. Pero como estamos en un Estado de Derecho, tenemos que ver hoy hasta dónde nos permite la ley. Lo que no quiere decir, y por eso señalaba la importancia que tiene esta comisión el día de hoy, que no exista la voluntad política para mejorar y tener más herramientas para la inspección y vigilancia. Y sé que aquí todos estamos comprometidos con una inspección y vigilancia que vaya acorde con la calidad de la educación superior que requiere Colombia. Pero hoy tenemos unas medidas, hoy tenemos unas leyes. Veamos qué nos permite estas leyes y qué debería permitirnos leyes posteriores. ¿Qué nos permite la ley dentro de la función de inspección y vigilancia? Nos permite, número 1, amonestar, ya se hizo. Número 2, multar, ya se hizo. Número 3, suspender registros calificados, ya se hizo. Número 4, cancelar registros calificados, ya se hizo. Número 5, suspender la personería jurídica, no se ha hecho. Y número 6, quitarles la personería jurídica y por lo tanto cerrar la Fundación Universitaria San Martín. Lo que nos falta. Eso es lo que nos permite la Constitución, la ley, hoy. De nuevo, lo que no quiere decir que amparados en la Constitución y con la voluntad política que hoy existe, y que estoy segura no existía hace un año, y que estoy segura no existía hace 2 años, podemos sacar adelante un proyecto de ley que nos dé muchas más herramientas y que ponga por encima de cualquier cosa el derecho a la educación. Esas son las 6 medidas que hoy el Ministerio de Educación, a través de un procedimiento administrativo sancionatorio, tiene. Entonces, ¿cuál es la falencia de este procedimiento? Este no es un procedimiento preventivo, no lo es. Este no es un procedimiento que permita la continuidad del servicio o del derecho a la educación, que es mucho más importante. Este no es un procedimiento que nos permita entrar, quitar los administradores y administrarlo como se permite en otras super sociedades, por ejemplo. Y yo creo que es porque ha sido mal entendido ese principio de la autonomía. Y porque el derecho a la educación no ha sido, sino hasta hoy, ponderado altamente. Eso es lo que hoy tenemos ahora. ¿Qué tuvimos que hacer para no cerrar la Fundación Universitaria San Martín y por qué tomé la decisión de no cerrarla? A eso iba el proceso de inspección y vigilancia. A cerrarla. Porque era la única medida que nos quedaba. Y cerramos, ¿y los estudiantes qué?
Y entonces, ¿para qué existe el Ministerio de Educación si no es para proteger y garantizar a los estudiantes de Colombia una educación y una educación de calidad? Por lo tanto, la medida del cierre, desde mi conocimiento jurídico, pero sobre todo desde mi responsabilidad como ministra de Educación de este país, implicaba una contradicción con la misión fundamental que tiene el Ministerio, de garantizar que los 20.186 estudiantes pudieran tener la oportunidad de terminar. Y lo mismo pensaba el Ministerio de Trabajo, frente a las personas que trabajan de una u otra manera en la Fundación Universitaria San Martín. Esto era algo que yo no había dicho, pero creo que hoy se presenta esta oportunidad de decirles, allá iba todo el proceso de inspección y vigilancia. ¿Qué tuvimos que hacer con mucha voluntad política? Y yo creo que gracias a la actitud de los estudiantes y docentes de la Fundación Universitaria San Martín, buscar desde hace meses cómo, cumpliendo la Constitución y la ley, podíamos sacar unas medidas preventivas que nos permitieran, por un lado, graduar a los estudiantes actuales, pero por otro lado ponerle un coto al tema financiero que estaba ocurriendo en la Fundación Universitaria San Martín. Quiero contarles un poco para que resumamos todos y tengamos todos los mismos datos de la Fundación Universitaria San Martín. En Colombia tenemos 3 tipos de instituciones de educación superior. Tenemos universidades públicas y privadas, 31 oficial, 49 privadas y otra en el régimen especial. Tenemos instituciones universitarias y tenemos instituciones técnicas profesionales. La Fundación Universitaria San Martín es una institución universitaria. Se preguntaban muchos, ¿cuál es la diferencia entre una institución universitaria y una universidad? La respuesta simple es esta. Una universidad tiene unas exigencias distintas que le permiten tener procesos o programas de maestría y doctorado, y quiere decir que su investigación es un área fuerte. Las instituciones universitarias pueden tener programas técnicos, tecnológicos y profesionales, pero su fuerte no es la investigación y no pueden tener programas de maestría y de doctorado. ¿Eso quiere decir que una es mejor que otra? No, eso quiere decir que son categorías distintas y que en todas tenemos de 1 estrella, de 2 estrellas, de 5 estrellas, acreditadas, como se llama nuestro sistema, o no acreditadas. En Colombia tenemos, cerrando números, 6.400 programas, 940 de ellos es acreditado. Entonces, ¿por qué no tenemos más programas acreditados? Que es el deseo nuestro, porque la acreditación es voluntaria, por cuenta de la autonomía universitaria. Pero lo que nosotros tenemos que procurar, y de ahí la importancia de esta voluntad política, es lograr que en Colombia no solo tengamos registros calificados, sino programas acreditados. ¿Cuántos programas acreditados tiene la Fundación Universitaria San Martín? Ninguno. ¿Por qué? Porque no han querido. Y al final, sé que todos estamos de acuerdo que la mejor manera de nosotros garantizar la educación superior en Colombia es fortalecer la educación pública colombiana. Y de ahí la importancia de proteger y sacar adelante nuestras instituciones y nuestras universidades públicas. Cuando llegué aquí me hablaba yo con el senador Ángel Custodio de una universidad pública bien importante, además de las pocas acreditadas. Y le decía, ayúdeme a garantizar un proceso transparente
Tuvimos un debate la semana pasada en donde estaban ustedes, en Barranquilla, sobre las universidades públicas, entre otras. Y les decía yo en el Atlántico, ¿por qué la Universidad del Atlántico no se ha acreditado y sí la Universidad de Cartagena? ¿Por qué, senadora Acuña? Todavía le pregunto. ¿Por qué? Porque en la Universidad del Atlántico hay politiquería. En la Universidad de Cartagena el rector dijo, la primera medida que tomé fue sacar la politiquería de esta universidad. Ese es el reto que tenemos además en las universidades públicas. Protegerlas con mucha voluntad política para que prime el interés general de los estudiantes y no el particular. La Universidad de San Martín, entonces, es una institución universitaria que hoy cuenta, sigamos, hoy tiene presencia en 19 municipios y está en 13 departamentos. En Bogotá se concentra el 33% de la matrícula y el 65% de los programas que tiene la Fundación Universitaria San Martín son atendidos mediante la metodología a distancia. Más por aquí un par de voceros de los programas a distancia, 65% y 35% en la metodología presencial. La Fundación Universitaria San Martín, recuerdo cuando yo estaba en la universidad, los odontólogos de la San Martín eran muy famosos. Y uno siempre tenía entonces compañeros de tal lado y odontólogos de la Fundación Universitaria San Martín. El 18% de la matrícula actual, es decir, 3.600 jóvenes, estudian áreas relacionadas con ciencias de la salud, que es lo que es famoso también en Sabaneta, Antioquia. Y contiene, como mencionaba alguna de ustedes, el 1% de la matrícula de educación del país. La matrícula de educación superior del país son 2.200.000. Y así fuera 1 o 2 estudiantes, ¿qué importa? El derecho a la educación es para cada uno de nosotros. Y nosotros como ministerio, y yo como ministro, ya he tenido que tomar las mismas medidas para 1 o 2 estudiantes o para 20.000, porque uno es importante. Hoy están estudiando 20.156 jóvenes en la Fundación Universitaria San Martín, por los que nosotros tenemos que hacer toda la voluntad política para protegerlos y que ellos puedan terminar. Aquí está el tema de ciencias de la salud, que ha sido tradicionalmente un reconocimiento que se le ha hecho a la Fundación Universitaria San Martín. ¿Y quiénes? ¿Quiénes estudian ahí? Si ustedes miran, el 80%, diría yo, son jóvenes de estrato 1, 2 y 3. Talentosos, pilos, educados, que no son ricos, pero que la matrícula no es barata. Esto es lo que cuesta una matrícula en la Fundación Universitaria San Martín. Un joven que estudia medicina está pagando, yo ya no veo ni con gafas, ¿no? 6.592.000 pesos. 6,5 millones de pesos. Eso no es barato. Medicina veterinaria, 4 millones. Lo más barato, 2 millones de pesos. Eso no es una matrícula regalada. Es un costo y es un esfuerzo para cada padre, para cada madre, para cada joven que tiene que pagar esta matrícula. Y miren los precios de las especializaciones. Anestesiología, 24 millones de pesos. Entonces no estamos hablando de una matrícula regalada. Estamos hablando de una matrícula costosa. Y no digo cara, digo costosa, porque si la calidad cuesta, pues eso es lo que hay que pagar.
pero para jóvenes que no tienen o no son los más ricos de este país. ¿Cuál ha sido la evolución de los registros calificados vigentes? O de los registros calificados, para que ustedes lo vean. ¿Y qué es un registro calificado? Para que toda esta explicación es un poco de pedagogía para que todos estemos en la misma página. Un registro calificado es, haciendo una analogía, como una licencia de funcionamiento, que expide el Ministerio de Educación para que se pueda ofertar un programa. El Ministerio de Educación revisa unos requisitos mínimos y unas condiciones sin las cuales el programa no puede operar. ¿Qué revisamos, por ejemplo? La situación financiera. ¿Este programa va a tener o no va a tener plata? La relación alumno-docentes. ¿Cuántos alumnos por cada docente? ¿Tiene la tecnología necesaria? En el caso de temas de ciencias de la salud, ¿tienen convenios con IPS o no tienen convenios con IPS? Y si cumplen con las condiciones mínimas, el ministerio expide el registro calificado. Para algunas universidades es fácil, es casi que un trámite el registro calificado. Pero para otras, ese mínimo es fundamental. ¿Cuál ha sido la evolución en el año 2005? Antes, ¿cuál es la consecuencia si no se tiene registro calificado? Que no puede abrir. Y que si abre un programa, ese programa es ilegal. Y cuando hablamos de legalidad, hablamos de violación de la ley penal porque constituye el delito de estafa. Y por eso la Fiscalía General de la Nación se ha pronunciado y ha dicho que esto es una estafa masiva. Porque se abrieron programas que a los que nunca se les ha otorgado el registro calificado, o porque se canceló el registro calificado y ellos siguieron abriendo ese programa. Y son los mínimos con los que debemos contar. Nosotros como ministerio no podemos darle registro calificado a un programa que no se le están invirtiendo los recursos financieros necesarios para que ese programa siga. Muchos de ustedes me han dicho, esta es una institución de calidad. Y así lo creo por los docentes que tienen, porque he hablado con ellos, porque conozco los profesionales de la Fundación Universitaria San Martín, pero ustedes no pueden poner en riesgo un registro calificado cuando sabemos que los de ellos no le están invirtiendo a esto y no le están pagando a los docentes, que es lo que está ocurriendo hoy en día. Por lo tanto, un elemento del registro calificado es el tema financiero. Y ese fue uno de los elementos que nos llevó a cancelar o a no renovar registros calificados. ¿Cuáles son los registros que hoy la Fundación Universitaria San Martín tiene vigentes? Esos 8. Finanzas y Relaciones Internacionales, una especialización en periodoncia, Finanzas y Negocios Internacionales, Contaduría Pública, Medicina en Pasto, Administración de Empresas en Bogotá, Derecho en Bogotá, Psicología en Bogotá. Todo lo demás no cumple, esto aparte, estoy hablando antes de las medidas. Estoy hablando antes de las medidas que tomamos. Todo lo demás hoy no cumple con las condiciones mínimas. Esa es la verdad. Porque no están invirtiendo los recursos para cumplir con esas condiciones mínimas. Eso sí, si se cancela o no se renueva un registro calificado, la institución universitaria, y lo saben muchos de ustedes, tiene la obligación de graduar a los jóvenes que están ahí. Y nosotros velar porque esos jóvenes se gradúen. Pero esta es una situación antes de la toma de las medidas. Estos son los registros vigentes. No es más, no es menos.
en este momento, de junio hasta la fecha, se negaron 8 solicitudes de registro calificado y hay 7 solicitudes en trámite que por las medidas tomadas están suspendidas. ¿Cuáles fueron negados? Medicina veterinaria en Bogotá, medicina en Puerto Colombia, optometría en Bogotá, odontología en Bogotá, contaduría pública en Bogotá, finanzas y relaciones internacionales en Bogotá, ingeniería de telecomunicaciones, administración de empresas. Y los demás, su trámite está suspendido. ¿Por qué? Porque es responsabilidad de nosotros como ministerio no seguir otorgando estas licencias de funcionamiento a diestra y siniestra. Incluso el otro día fue algún miembro que hace parte de esta fundación universitaria y nos dijo, denos registros calificados para tener flujo de caja. ¿Qué es ese atrevimiento? Con lo cual entendimos lo importante que era la medida de suspender los registros calificados, porque así como han abusado de ustedes, pueden abusar de otros más, y eso no lo podemos permitir. Esa es la situación de la Fundación Universitaria San Martín sin las medidas extraordinarias que tomamos. En general, ¿por qué se negaron estos registros calificados? Les decía yo, no tienen convenios con IPS. ¿Dónde van a practicar los jóvenes que estudian ciencias de la salud cuando la práctica es fundamental? Porque la relación personal-docente tampoco es la adecuada. Un docente, 40 alumnos. Porque en temas donde se necesita una investigación mínima no la tenían. Y por supuesto, por lo que hoy es público en Colombia. Y es porque no hay una inversión de los recursos financieros, a pesar que las matrículas se pagaron. Y eso me lleva a contarles hoy una cosa. Me preguntaba ahorita el senador Ángel Custodio, ¿usted tiene los estados financieros? No, no los teníamos. Pero ayer los obtuvimos. Plata hay. O plata hay o esto es mentira. Una de dos. Aquí, lo que dice este corte, que es a diciembre 31 del 2013, incluso muchos de ustedes no habían pagado matrícula, es que en activos corrientes tenemos 57.000 millones de pesos, el total de la propiedad que tienen es de 97.000 millones de pesos, me regreso a los activos corrientes líquidos en cuentas de ahorros, en bancos, en caja, 24.000 millones de pesos. Eso nos debería dar para abrir las sedes que hoy están cerradas. Y ese es el llamado que yo le hago a la familia Alvear. Aquí hay una voluntad política, no solo de esta comisión, sino sobre todo de estudiantes y docentes, para que abran las sedes de la Fundación Universitaria San Martín. Si estos estados financieros son ciertos, ahí están los recursos. Y si no, es que los estados financieros son falsos. Es más, les digo, al final, aquí hay un título que tienen todos los estados financieros y dice excedentes del periodo. 7.000 millones de pesos, casi 8.000 millones de pesos. Con eso también podríamos abrir las sedes que hoy se encuentran cerradas. Entonces, o plata hay, o este documento es falso. Yo quiero pensarlo primero. Doctor Ángel, ¿por qué no permite que la doctora Gina...? Es que cuando uno dice que tenía 27.000 millones de pesos en el flujo, en caja, en los activos, caja y bancos, en diciembre, en lo que yo entiendo en estas actividades académicas, es cuando pagan todos los estudiantes el semestre. O sea, se paga anticipado. Entonces no podemos decir que con eso vamos a mover. Además, eso fue para el primer semestre. Creo entender. No, esta aclaración nomás. Y me gustaría que hubiera hacer balance, doctor Eugenio, en el tema patrimonial, ¿cuánto es el tema? Evitamos otra vez, por favor, tiene la palabra la ministra. Claro.
Muchos pagan también en enero, después del balance. No, pero un paréntesis ahí que me parece importante, ministra. Hagamos un corte de cuentas. Yo creo que un corte de cuentas es precisamente eso. ¿Cuál es la realidad en los bancos, Caja y Banco, a hoy? Ese balance que ustedes nos está entregando desde diciembre 31, y diciembre 31 a la fecha puede haber sucedido mucha cosa, pero sí un corte de cuentas que ya, con la intervención con sus funcionarios, todos los bancos deben estarle informando qué hay realmente en Caja y Bancos, qué es lo más importante y cuentas por cobrar y lo que haya de activo corriente, que creo que lo está mirando muy bien. Muy bien, continúa, doctora Gina Parot. Entonces, ese balance nos indica, muchos jóvenes pagan la matrícula después, y muchos jóvenes pagaron la matrícula de junio, y ahí es cuando comienzan a cerrar. Entonces la fotografía no puede ser muy distinta, y aunque esta sea la fotografía del 31 de diciembre, la fotografía tiene que ser muy similar, porque lo que yo conozco son jóvenes que han pagado y no jóvenes que no hayan pagado. Entonces, para volver al tema del debate, en junio pagaron su segunda matrícula del año. Entonces, si así estaba el 31 de diciembre, puede que hoy tengamos incluso más recursos. Los docentes, es una fundación universitaria que el 12% de sus docentes tiene formación de posgrado en general. Para que este dato nos diga algo, una institución acreditada tiene el 70% de sus docentes con posgrado. Y sé que muchos han dicho, hombre, pero ¿por qué no se habían tomado medidas antes? Pues se tomaron con las facultades legales que teníamos, todas. Hay multa, hay amonestación, otra vez multa, cancelación del programa de ingeniería de sistemas a distancia, otra multa, y cuando se produce en el 2003 la cancelación de registros calificados que todos ustedes conocen, el de medicina en Sabaneta, Antioquia, el de Cali y las diferentes especializaciones a las que se les canceló el registro calificado. Esa ha sido la historia muy brevemente de la Fundación Universitaria San Martín. Esto pues ha afectado la matrícula, ha afectado yo creo que el buen nombre, que es algo que tenemos que proteger, el buen nombre de nuestros jóvenes que tienen o van a tener un cartón de la Fundación Universitaria San Martín, y esto ha afectado también los préstamos que hace el ICETEX. A partir del año 2008 el ICETEX rompe el convenio que tenía con la Fundación Universitaria San Martín y por lo tanto no se le presta a más jóvenes. ¿A cuáles se les ha prestado? A quienes han interpuesto tutela y las hemos perdido. ¿Por qué no le había prestado? Pues por todas las razones que saltan a la vista en el día de hoy. Así que desde el 2008, por política, el ICETEX no presta a la Fundación Universitaria San Martín. ¿En qué consiste la investigación actual? La investigación actual consta de 14 cargos, que los resumo en lo siguiente. Lo primero, ofrecer programas sin registro calificado. Eso quiere decir, nunca ha tenido el registro calificado y de pronto ofrecen un programa de medicina o de administración de empresas, es decir, esto es un programa ilegal. Ofrecer programas cuando ya se ha cancelado el registro calificado. Y estos dos además tienen otro tema que es publicidad engañosa. Porque aunque hay un sistema, aunque tratamos de mostrar qué programas tienen o no registro calificado, siempre la comunicación es insuficiente. Y por lo tanto, pues aquí ha habido publicidad engañosa. Lo tercero, porque tenemos serios indicios, incluso recibos, que nos indican que las matrículas fueron canceladas a otros fondos, o que los recursos, como diría la ley 30, las rentas, se aplicaron y se arbitraron no para la misión de la Fundación Universitaria San Martín, sino para la misión del Fondo para el Fomento de la Educación, para la misión del Centro Internacional de Biotecnología Reproductiva, CIBRE,
que me dicen entre otras que tiene una mezcla de un ganado muy especial, una mezcla entre Wagyu y Angus, para la misión de la Fundación Quality Fish Meat, a la que pertenecen los restaurantes Burger Market, y para la misión de FONEDUCAR. Todo esto no fue denunciado por mí o por senadores, todo esto fue denunciado por la ministra anterior a la Fiscalía General de la Nación. Ya lleva un tiempo en la Fiscalía General de la Nación. Lo que hemos hecho mucho es añadir pruebas. ¿Por cuáles presuntos delitos? Estafa, el abrir programas en el registro calificado presuntamente. Ahí hay un engaño. Engaño sí hay. Vamos a ver si eso tipifica para el delito de estafa. Por lo que antes se llamaba el delito de peculado por extensión. ¿Y por qué se llamaba peculado por extensión? Porque los recursos de la educación eran tan importantes que cuando alguien se robaba la plata de la educación, no se asimilaba al hurto, sino al peculado, que implicaba prácticamente que se estuviera robando un recurso público. Hoy se llama abuso de confianza calificado. Vamos a ver qué falla la Fiscalía, y por enriquecimiento ilícito. Pero todas estas medidas y todas estas facultades que tenía el Ministerio de Educación se aplicaron. ¿Cuál quedaba? ¿Cuál nos quedaba? El cierre, la tragedia. Producto de un diálogo con estudiantes, con docentes, con trabajadores, con decanos, tomamos unas medidas preventivas y ojalá correctivas. ¿Suficientes? No, insuficientes todavía. ¿Cuáles medidas tomamos? La primera, para proteger a los estudiantes actuales, le ordenamos a la Fundación Universitaria San Martín crear una fiducia. ¿De dónde nos vino esta idea? De los estudiantes, que nos dijeron, ¿qué hacemos? Autorícenos, me acuerdo que nos dijeron, autorícenos crear una fiducia. Yo dije, bueno, yo no tengo esa facultad, pero algo nos tenemos que inventar, porque lo que hay detrás de esto es poder tomar la plata de la matrícula y pagar a los docentes, a los servicios públicos, al internet que se necesita, y revivir la Fundación Universitaria San Martín. Entonces lo que hicimos, lo que hizo el señor presidente en el decreto fue una medida preventiva, ordenándole a la Fundación Universitaria San Martín crear esa fiducia. ¿La puede crear el Ministerio de Educación? No. No. ¿Cuándo se va a crear? Tienen hasta el 25 de noviembre, si no se interpone ningún recurso. No han ya se notificaron, tenemos que tener unos tiempos procesales. Yo sé, no solo sé, sino comparto la ansiedad que cada uno de los estudiantes tiene. Y no solo la comparto, sino que me llega permanentemente. Y no me molesta, porque esa es mi función. Pero tenemos que darnos hasta el 25 de noviembre para que ellos hagan la fiducia. Los invito. Hoy quedaron ir miembros de la Fundación, directivos de la Fundación Universitaria San Martín. Y yo creo que este es un tema de todos. Y esta comisión lo demuestra. Lo invito, señor presidente, a que usted, y si quiere el presidente de la Comisión Sexta, nos acompañe a la reunión que tenemos hoy. Incluso sé que van miembros de la familia Alvear. Invito a voceros de los estudiantes a que nos acompañen en el día de hoy, a docentes que nos acompañen en el día de hoy. Todos han sido muy decentes, así que nadie tiene que temer acá. Pero que nos pongamos de acuerdo para salvar, sobre todo lo que a mí me interesa, la continuidad de la educación en la Fundación Universitaria San Martín. Hoy la reunión es a las 6 de la tarde en el Ministerio de Educación, oficinas que son públicas, entre otras, son de ustedes.
Los invito, señor presidente, a que vaya al presidente de la Comisión Sexta en representación de Cámara y Senado. Invito a los voceros de los estudiantes que nos acompañen. Invito a los docentes que elijan 1 o 2 representantes, 1 o 2 decanos que nos acompañen. Y por supuesto a la presencia del Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque esto ya se volvió un asunto de todos. Y ojalá que nos cumplan la cita, que no se nos vayan a correr por este llamado, pero es que esto ya no es un tema del Ministerio de Educación y la familia Alvear, este es un tema de Colombia, lo que está pasando. Y en ese sentido, todos tenemos que estar ahí para lograr que todos estos jóvenes, los 20.156, que cada uno es importante, porque cada uno ha hecho un esfuerzo, él, su familia, para conseguir la plata, para poder estar ahí, le han invertido tiempo. Esto es un problema de Colombia. Esto no es un problema solo del Ministerio de Educación. Y así agradezco la voluntad política que ha tenido este Congreso, porque así nos hemos sentido acompañados. La segunda medida que tomamos fue una medida, como dicen popularmente, para no echarle más gasolina a la bomba. Tenemos que ordenar la casa. No podemos hacer la negociación que alguien nos propuso, denos más registros calificados para poder tener más flujo de caja. Esto no es un juego. La educación ni es un juego ni es un negocio. Ni yo voy a permitir que sea un juego o sea un negocio. Entonces tomamos una medida preventiva y temporal para que no puedan entrar jóvenes a primer semestre. ¿Cómo vamos a entrar más jóvenes a primer semestre? Sería una medida irresponsable. Permitir entrar más jóvenes para aumentar la crisis. No, resolvamos la crisis actual, que hay que decirlo con todas las letras. Estamos en una crisis. Y ante esa crisis el Ministerio casi que no encuentra medidas legales para reaccionar. Y seguro que nos van a demandar y denunciar por el decreto y las resoluciones que estamos expidiendo. No les quepa la menor duda. Y nos van a decir que estamos violando la autonomía universitaria. Y me van a decir que me extralimité. Pero hoy sí prefiero asumir esa responsabilidad política. Haberme quedado con los brazos cruzados o haber firmado el cierre de la Fundación Universitaria San Martín. Prefiero asumir esa responsabilidad política. Y la tercera medida que tomamos tiene que ver con la creación de un grupo que son 4 personas, académico, financiero, administrativo, que puedan acompañarnos y tratar de entender la verdad de lo que está allá adentro. Si estos estados financieros son o no ciertos, si fueron o no fueron ciertos, cuál es la situación real el día de hoy. ¿Qué ha pasado con la matrícula? Creo que ya varios tienen copia de los estados financieros, pero yo leo acá que dicen que por matrícula entran 132.000 millones. ¿Dónde está esa plata? Aquí nos toca ayudarnos todos. Y repito, ¿podemos sacar al Pleno? La ley no nos permite. Pero yo creo que si la familia Alvear de verdad creó esta fundación con la misión de que hubiera unos estudiantes en Colombia y que en muchos años lo han hecho con calidad, nos tiene que ayudar a dar esta última milla, la tenemos que correr juntos. Y esa es la invitación que hacemos el día de hoy. Le pediría a los miembros de la familia Alvear que no se corran de la reunión de hoy. Garantizamos desde el Ministerio que sea una reunión con altura y por eso invito al presidente del Senado y a la presidenta de la Cámara. Pero necesitamos ponerle la cara hoy, no solo a los estudiantes, sino al país. Y sacar adelante este proyecto. El Ministerio está listo y dispuesto a correr esta última milla juntos para poder ordenar la casa. Pero necesitamos de la cooperación. Esas fueron las medidas que tomamos. ¿Qué sigue?
para la coyuntura actual, o más bien esta coyuntura, nos mostró que la autonomía universitaria no puede ser ni para garantizar la mala calidad. Representante Correa, que un día estábamos hablando de eso, donde nosotros pensamos meterle más plata a las universidades públicas, a las instituciones, pero con un compromiso de parte de ellas para que mejoren la calidad. La autonomía no puede ser recibir plata para hacer contratos particulares. La autonomía significa que pueden decidir lo que quieran dictar, que se pueden dictar sus estatutos, no solo que se pueden, se deben, que ellos deciden cómo seleccionan a sus estudiantes y a sus docentes, pero no puede ser para recibir plata y seguir en mala calidad. Tiene que ser que si reciben plata de todos los colombianos, se comprometen a una calidad. Autonomía no es ser de mala calidad. Eso es un incumplimiento constitucional. Constitucional, no legal. Entonces, esto ha puesto cuál es la realidad de la autonomía. Ni más faltaba que el Estado se metiera a decir qué tienen que dictar o cuál es el rector. Ni más faltaba. Pero siempre que garanticemos el acceso con calidad, y por eso, al lado de eso tiene que ir unas funciones de inspección y vigilancia robustas. ¿Son robustas las funciones de inspección y vigilancia que hoy tenemos? ¿Son robustas? ¿Nos permiten realmente garantizar la continuidad del servicio educativo? ¿Nos permiten realmente hacer correctivos? ¿Nos permiten decir en un momento dado de cesación de pagos, venga y lo acompañamos y le ayudamos a hacer un programa, una planeación? No, porque violamos la autonomía universitaria. ¿Tenemos esas herramientas hoy? No las tenemos. ¿Las podemos tener? Sí, las podemos tener. Y por eso, y esto no va a solucionar el problema de la educación en Colombia, pero sí vamos a presentar un proyecto de ley, que fue lo que dijo el presidente de la República ayer, que nos dé dientes. Y no dientes solo para sancionar, porque esos ya los tenemos, sino dientes que realmente permitan la eficacia de la inspección y vigilancia. ¿Y qué significa permitir la eficacia de la inspección y vigilancia? Significa que podamos tener medidas preventivas como medidas cautelares. ¿Qué tal si acompañado de esa cierre de registros calificados hubiéramos estado acompañados de una medida en donde hubiéramos podido proteger los recursos que todos ustedes invirtieron el semestre pasado? Esas son medidas cautelares. ¿Qué tal si estamos acompañados con algo parecido a lo que dice la ley 550, en donde podamos decir, hombre, usted está en cesación de pagos, como Estado, ¿cómo ayudamos? Porque al final, el tema de la educación, y por eso es que el delito antes no se llamaba hurto, sino se llamaba peculado, termina siendo un bien público. Y como dice la misma Constitución en su artículo 189, la Constitución tiene como 25 leyes, pero lo que dice el artículo 189, si mi memoria de abogada no me falla, en su numeral 21, que le da al presidente de la República la función de ejercer la inspección y vigilancia de la enseñanza, conforme a la ley la hacen acá, y el Congreso es autónomo para expedir la ley. Le da la función y la inspección y vigilancia de la prestación de los servicios públicos. Y además en su numeral 26 establece ejercer la inspección y vigilancia sobre instituciones de utilidad común para que sus rentas se conserven y sean debidamente aplicadas, y para que en todo lo esencial se cumpla con la voluntad de los fundadores, por lo menos la que está escrita, por lo menos la que aparece en los estatutos, que es hacer de esta fundación una fundación universitaria. Y por lo tanto, constitucionalmente, lo que queremos pedirle a este Congreso, lo decía ya en el debate que hicieron hace 2 meses acá, son más dientes.
y verdaderas herramientas que vuelvan esto un proceso mucho más eficaz, que nos ayude a garantizar realmente la calidad de la educación en Colombia. Ese es el proyecto de ley que estamos presentando. Si es con superintendencia o si es sin superintendencia, ese es un debate académico que hay, que me parece gran idea hacer una audiencia pública en donde invitemos a los rectores. Yo les digo, si en el ministerio robustecemos ese proceso, ¿lo puede hacer el ministerio? Sí, pero hay que robustecer el proceso. ¿Lo puede hacer una superintendencia? Sí. Hay argumentos pro y contra, como todo. Pro, ¿qué he oído de la superintendencia? Mire, es un ente autónomo, solo, entra, puede quitar el plénum en este caso, independiente del ministerio. Contra, más burocracia. ¿Es más burocracia lo que nos soluciona el problema de inspección y vigilancia? ¿Es más? No sé. Pero lo cierto es que nosotros necesitamos un real proceso de inspección y vigilancia eficaz para la dimensión del tema de la educación superior en Colombia, que no es un tema menor, es un tema de la mayor importancia. Hay varias instituciones universitarias investigadas. Públicas que depende mucho de nosotros protegerlas, y privadas. ¿Todas por lo mismo? No. Y por eso no creo que sea justo meter a todas en el mismo costal, porque hay muchas denuncias temerarias, porque hay muchas que tienen enemigos y entonces las denuncias y las acusan. Algunas, muy pocas, están en una situación similar, no tan crítica, en donde tendremos que tomar medidas. Señor presidente, déjeme un segundo y repaso las preguntas que me han hecho, a ver cuáles no hemos respondido. Pues creo que está respondido básicamente todo lo que se ha dicho en el día de hoy. Quisiera repetir, señor presidente, la invitación a usted, si así lo designan sus miembros de la Comisión Sexta, al doctor Ape Cuello, para que nos acompañen en la reunión de hoy. Realmente este proceso de garantizar la continuidad en el servicio, que vence su plazo el 25 de noviembre para que todos tengamos una fecha concreta en la cabeza, 25 de noviembre, tiene que estar constituida esa fiducia si no se interpone ningún otro recurso, para garantizar la continuidad del servicio. Nos acompañen miembros de los estudiantes, de los docentes, de este honorable Congreso de la República, e invitarlo, señor presidente, a que nos convoque a una audiencia pública sobre todo este tema de la inspección y vigilancia, específicamente no solo para las medidas que requerimos para robustecer este proceso, sino específicamente si esto debe ser un órgano externo y autónomo al Ministerio de Educación o si debemos conservar estas funciones dentro del Ministerio. En cualquier caso, señor presidente, la semana entrante estaremos presentando, ojalá con el apoyo de los miembros de la Comisión Sexta y de los demás representantes y senadores que quieran hacer parte de este proyecto de ley, un proyecto de ley que nos dé a nosotros verdaderos dientes, verdaderas herramientas, para que la función de inspección y vigilancia no sea solo una función cuyo resultado sea una sanción que no le sirva a los estudiantes, sino que nos permita tener mecanismos y herramientas que nos lleven a realmente producir un efecto en la calidad. ¿Por qué? Porque son medidas preventivas. ¿Por qué? Porque son medidas correctivas. ¿Por qué? Porque son medidas que acompañan a la institución de educación superior. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, señora ministra. Este es un debate de mucha importancia, pero les quiero recordar a los honorables senadores que desde la Secretaría General del Senado nos están llamando, debido a que la sesión de la plenaria está convocada a las 3 de la tarde. Vamos a hacer el uso de la palabra por 3 minutos cada senador que quiera participar, pero ojalá no sean todos para poder cumplir con la sesión de la plenaria. Tiene la palabra el doctor Ángel Custodio, seguidamente Zenén Niño, y cerramos con el doctor
Mario Fernández. Mire, lo que voy a decir se demora 2 minutos. Señora ministra, en 1 minuto leí los balances. Mi pequeña experiencia financiera me dice que eso es un negocio. Doctor Senén, si usted tenía alguna prueba de que la educación pública es un negocio, no es sino leer los estados financieros de esta fundación. El patrimonio es aterrador, o sea, cuando uno lee el patrimonio de 132.000 millones de pesos, es el patrimonio de la fundación. Patrimonio es patrimonio, o sea, activos menos deudas. Señora ministra, estaba preocupado cuando uno se mete a administrar, entre comillas, una fiducia sin saber, pero usted tiene todas las posibilidades sin ningún problema. Cuando uno recibe ingresos 132.000 millones de pesos, cuando el evita, o sea, ingresos menos costos operacionales, la utilidad es del 60%, eso aterra, señora ministra. O estos datos son rechimbos, o perdone que utilice esta... Es que estoy dando unas cifras acá financieras que yo diría, oiga, el doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo con un cheque resuelve el problema. Es de ese tamaño que uno ve estos balances y uno diría, ¿cuál es el problema de esta universidad? Pero es unos estados financieros, además con un flujo de caja, uno dice 24.000 millones de pesos cash, 29.000 millones de pesos en cuentas por cobrar, un activo corriente de 53.000 millones de pesos. Uno dice, ¿cuál es el problema? Claro, tengo un pasivo financiero de 60.000 millones de pesos, pero eso es todo el problema. No están contabilizados, señora ministra, y esa es la tarea aquí de mi compadre, aquí mi señor viceministro, el tema de los pasivos laborales. No hablan sino de 400 millones de pesos, me parece que eso está totalmente subvaluado, o sea que eso, ahí hay un error financiero grande. Pero mi conclusión, así, doctora Gina Parodi, es que viendo esos balances sencillísimos, yo le diría, tranquila, usted puede coger 132.000 millones de pesos, que vale toda la operación anual, los costos operacionales, o sea, docentes, y lo básico, vale 60.000 millones de pesos, 78.000 de utilidad bruta, y el resto es gastos, en los cuales yo estoy seguro que el 60% son gastos totalmente innecesarios. Diría, doctor Senén, aquí ya uno con ese balance, usted tiene toda la razón, este es el mejor negocio en este país, pero cuando ve uno esas matrículas que mostró aquí la ministra, uno dice, cierto, ¿qué faltaría en los balances? Como usted quitó las matrículas nuevas, seguramente los ingresos pueden variar, pero igual los costos operacionales pueden variar. Conclusión, yo quedo tranquilo, entre comillas, y mando ese mensaje, digamos, a la comunidad, diciendo, oiga, aquí, si ya vamos a tener ese control con la fiducia, únicamente lo que quiere uno es controlar las cuentas, los activos, supuestamente esas cuentas, el patrimonio, activos en general, tienen que tener en el registro inmobiliario y demás, como tener el control, era lo que decía la doctora Claudia, eso es lo que debe hacer una fiscalía cuando uno interviene aquí, porque esto se vuelve un conglomerado empresarial, debe uno entrar. Pero con ese balance, repito, y eso no puede cambiar en 6 meses o 1 año para cambiar el patrimonio de 132.000. Eso era todo, ministro, presidente, 2 minutos. Muy bien, doctor Ángel Costello. Señor secretario, sírvase a anunciar proyectos para la próxima sesión, por favor. Después damos la palabra al doctor Senén Niño, seguidamente al doctor Mario Fernández. Sí, señor presidente, anuncio para la próxima sesión. Ponencia en primer debate del proyecto de ley número 18 del 2014 Senado, por la cual se establece el periodo de gracia a emisoras comunitarias y de interés público para sanear situación jurídica, financiera, técnica, y se condonan deudas a emisoras indígenas y de interés público y se dictan otras disposiciones. Leído el aviso del proyecto de ley, señor presidente. Tiene la palabra el doctor Senén Niño, seguidamente Mario Fernández. Muchas gracias, presidente. A ver, señora ministra, yo quiero invitarla para que en cumplimiento del compromiso que adquirió el presidente Juan Manuel Santos en el año 2011, a propósito de la movilización de la MANE, se comprometió que se iría a concertar una reforma educativa para la educación superior con el movimiento estudiantil universitario. De tal suerte que si lo que se quiere es que exista la voluntad
de todo el estamento educativo, porque no olvide, señora ministra, que en la MANE están representadas las universidades privadas, los estudiantes de las universidades privadas, los estudiantes de la universidad pública. Sería importantísimo contar con la opinión de los estudiantes de Colombia para evitar que este próximo proyecto de ley que va a presentar el gobierno nacional prenda otra vez la chispa de la movilización en Colombia. Por eso la invito, ministra, a que convoque a la MANE, a que se establezcan unas mesas de concertación para que se pueda escuchar la opinión de los estudiantes de este país, para que se tenga en cuenta cosas como estas, la necesidad de que los consejos universitarios cuenten con mayor participación de todos los estamentos. Lo que dijo aquí el representante Correa es una gran verdad. La corrupción es posible quitarla de las universidades si allí están representados de mejor manera los estudiantes, todos los estamentos educativos. Creo que es necesario, señora ministra, trabajar porque exista una carrera administrativa para los servidores públicos de las universidades, para el personal administrativo, que viene, si bien es cierto, la Constitución Política de Colombia establece que la carrera administrativa especial para estos servidores públicos de origen constitucional es necesario reglamentarla porque hoy en día esta carrera está sin reglamentar. Yo por eso le pido, señora ministra, que antes de presentar, aprovechando esta coyuntura y circunstancia desgraciada que tiene hoy los universitarios de esta Universidad de San Martín, que no se aproveche esta coyuntura para imponerle al país una reforma educativa arbitraria que no cuente con la opinión de los estudiantes colombianos, de los maestros de Colombia, y la invitación, ministra, es a que se organicen esas mesas de trabajo. El doctor Mario Fernández, es que me están llamando de presidencia, doctor Eugenio Prieto, ya arrancó la plenaria, estamos dos sesiones conjuntas ahora mismo, tanto la comisión como la plenaria. El doctor Mario Fernández, la doctora Claudia López, y cierro con el doctor Eugenio. Doctor Zenén Niño, el próximo miércoles la mesa directiva, a petición de la ministra, va a organizar una sesión de sociabilización del proyecto de ley que la ministra va a radicar ante el Congreso de la República para que invitemos a las diferentes entidades con el propósito de que se mire la ley que ella va a radicar en el Congreso de la República. Doctor Mario. Gracias, presidente. No quería salir sin antes manifestar, señora ministra, mi complacencia, mi alegría y mi identidad en la forma en que usted ha manejado esta situación y cómo ha proyectado las futuras actuaciones que vienen con respecto a la crisis de la Universidad de San Martín. Creo que los estudiantes quedaron satisfechos, aquí se ha hecho un verdadero ejercicio de la democracia, todos los que quisieron hablar lo hicieron, y la audiencia pública, senadora Claudia, creo que es una realidad. Yo identifico un poco lo urgente de lo importante, aunque todo lo que hemos hablado aquí es importante, pero quería aprovechar que ustedes van a reunirse con las directivas de la universidad, cosa que me parece maravillosa y tengo la fe en que eso va a salir muy bien en aras de la continuidad y preservarles el derecho de acceso a la educación, que tengan muy en cuenta la situación, señora ministra, de los estudiantes de 10º semestre de medicina. Entiendo que ellos terminan la próxima semana y si no lo certifican, no pueden acceder al internado. ¿Es así o me equivoco? Entonces quería recomendarle especialmente que ese punto se toque hoy y que de alguna manera, señora ministra, a través de las redes, de su oficina de prensa, se les avisa a los estudiantes de medicina, creo que de Barranquilla y Bogotá, porque eso sí están ya sobre el tiempo en cuanto a la solución o las medidas que se tomen hoy en esa reunión. Felicitaciones, señora ministra, esta es su casa, aquí estaremos pendientes del proyecto de ley que venga para darle dientes y reglamentar y castigar a todas aquellas personas que han abusado de las bondades del sistema, y esta es su comisión, de aquí estamos para trabajar. Gracias, señor presidente. Doctora Claudia, permítame 30 segundos, ya no doy el uso de la palabra. Señor secretario, ¿en qué punto del orden del día estamos? Vamos a lo que propongan los honorables
senadores. Tiene la palabra el doctor Mauricio Olear para una proposición. Presidente, 30 segundos. La semana pasada realizamos una audiencia pública con el tema de las emisoras comunitarias y televisión comunitaria. Simplemente tengo una proposición radicada en la mesa directiva para que sea aprobada, para que se conforme una comisión accidental y poder hacerle seguimiento a este importante debate. Entonces, pongo en consideración. En consideración la proposición presentada por el doctor Mauricio Aguilar sobre la discusión, anuncio que se va a cerrar, queda cerrada, aprueba la comisión. Tiene la palabra la doctora Claudia López. Gracias, presidente. Solo un minuto para dos temas, uno que no mencionó la ministra y una recomendación final. Uno es que, bueno, entonces, digamos, seguimos sin saber si será la propuesta de una superintendencia o no, sino de dientes. La semana entrante veremos eso que quiera decir y se hará esa audiencia, pero no me quedó claro el tema de la Agencia Nacional de Calidad, que es la otra propuesta, digamos, que yo francamente creo que son dos caras de la misma moneda. Una serviría para prevenir y mejorar durante el proceso de acreditación, que entre otras cosas no puede seguir siendo voluntario, señora ministra. Colombia no puede tolerar tener universidades de pésima calidad indefinidamente en el tiempo. Indefinidamente en el tiempo, pueden existir indefinidamente. Así que esa es una discusión que nos quedará pendiente, supongo. Lo segundo es que yo celebro que usted invite a los estudiantes y profesores a la reunión de hoy, pero quisiera insistirle en la propuesta, ministra. Yo creo que no es una invitación amable a una reunión, sino la constitución de un comité permanente que esté informado y que sea parte de la deliberación y decisión de todos los pasos que hay que dar hacia adelante. Y tercero, yo entiendo perfectamente, para usar sus mismas palabras, que en aras de facilitar que los estudiantes puedan terminar sus actuales estudios, usted quiera correr la última milla del salvamento de los estudios de estos jóvenes con la familia Alvear, pero también quiero decirle que tendrá que correr la primera milla hacia la Fiscalía, porque aquí no hay solamente un problema, correcto, aquí no solamente hay un problema, esos mismos sujetos con los que usted necesita, digamos, acordar, si no los puede reemplazar, que es lo que nos acaba de decir, no los puedo reemplazar. No hay manera de reemplazarlos si ellos no ayudan. Si eso es así, por supuesto, esos criminales, porque eso es lo que han cometido crímenes, son parte de la solución, pero evidentemente también son parte del problema. Entonces, le insisto, y no dudo, digamos, de su compromiso, pero aquí no solamente hay un problema administrativo y de calidad, aquí hay un problema criminal y penal. Y no se puede, en aras de resolver el uno, dejar de resolver el otro, y por eso yo lamento, digamos, que aunque es invitado, digamos, no es citado, pero realmente es lamentable que la Fiscalía no se hubiera hecho parte, entre otras cosas porque entiende poco de la situación. ¿No? Las horas que yo me he gastado aquí tratando de que los señores de la Fiscalía entiendan, por ejemplo, una cuestión tan elemental como que la San Martín no puede ser un negocio, eso les parece un gran descubrimiento. Cuando entendieron eso, empezaron a pensar que los podían procesar por enriquecimiento ilícito. Entonces, realmente a la Fiscalía este es un tema grueso que seguramente la coge por sorpresa y que requiere mucha ilustración, y yo lamento que no haya venido al debate, pero insisto y quisiera terminar con esa, usando sus mismas palabras. Tal vez haya que correr la última milla del salvamento de los actuales estudiantes con la familia Alvear, pero también habrá que correr la primera milla hacia la cárcel y la Fiscalía. Muchas gracias. Tiene la palabra la doctora Gina Parodi. Presidente, sobre este último punto, pues no corrimos una milla, sino como 20 millas, y hace rato. Como lo decía durante mi intervención, fue la ministra María Fernanda Campo quien hizo las primeras denuncias a la Fiscalía por los delitos que mencioné durante la intervención, y lo que hemos hecho la senadora López y otros senadores y yo es ir adjuntando cada vez más pruebas. Es decir, una cosa no quita lo otro, pero es un proceso que lleva ya, no es suyo, no es mío, es un proceso que lleva ya bastante en la Fiscalía, denunciados por este tipo de cosas, y que ojalá tomemos o tomen ellos unas medidas rápidas que permitan que no sean 20 millas, sino que lleven las millas al sitio donde corresponde. De nuevo reitero la invitación esta tarde a las 6 de la tarde, señor presidente, ojalá quienes puedan tomar unas decisiones importantes dentro de la Fundación Universitaria San Martín no se corran, sino por el contrario, nos acompañen a dar las soluciones que requerimos hoy en Colombia, porque el tema de la Fundación Universitaria San Martín hoy es un tema de Colombia entera. Muy bien.